tardes a todas. Lo primero, gracias al Santander por recibirnos aquí, como siempre, una atención exquisita. Muchísimas gracias. Gracias a los que habéis venido. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De los asesores. Ese gran desconocido al que acudo cuando ya se ha prendido fuego a mi empresa y entonces voy corriendo a que me salve la vida. Y lo que intentamos es que acudáis al asesor antes de que se prenda fuego. El asesor es, para el empresario muchas veces es esa persona que siempre me dice, no, espera, que hay que revisarlo, que no, que esto no se puede firmar. Y el empresario te dice, ¿cómo que no lo voy a firmar? Es el negocio de mi vida. ¿Cómo que voy a parar yo una negociación porque me está poniendo una cláusula que si las cosas van mal, vamos a ir al juzgado de La Coruña cuando mi empresa está en Madrid? Es ese Pepito Grillo que siempre estamos diciendo, cuidado, ojo, porque siempre nos tenemos que poner en el peor de los escenarios. ¿Es porque somos malas personas? No, ni muchísimo menos. Es porque, igual que vosotras dirigís vuestras empresas con proyección de futuro, nuestra función es apoyaros y sobre todo ver esa parte que es conveniente, que uno no ve cuando empieza un negocio, cuando consigue el contrato de su vida, que estás emocionado. Nuestra función es tener los pies muy en el suelo. Se titula la ponencia, mi asesor me dice que, lo estuvimos hablando, ¿verdad? Las tres, Cristina, Pilar y yo, qué título le ponemos. Al final nos decidimos poner este, pero lo cierto es que no se trata tanto de qué me dice mi asesor, sino de cómo me tengo que comunicar con mi asesor. Tengo que ver a mi asesor como lo que es mi colaborador. Y si es verdad que según el tipo de asesor con el que estemos, tenemos un lenguaje diferente. Ahora veréis a Cristina, que os va a explicar la parte para mí. Adelante, señora presidenta. Bienvenida. Muy buenas. Ahora Cristina, que os va a explicar la parte más, para mí, claro, porque yo no soy asesora fiscal, más árida que puede haber, que es la agencia tributaria, nuestra relación con la agencia tributaria. Y sí es verdad que tenemos un lenguaje especial. Esto es como cuando vas al médico y te dice, tiene usted una gastroenteritis de no sé qué, no sé cuál. Y tú piensas, es gordísimo lo que tengo. Y luego te dice, nada, un par de días se toma usted, se hidrata y, bueno, pues procure no salir de casa por si tiene que salir corriendo al baño. Con nosotros ocurre lo mismo. Muchas veces pecamos de tener un lenguaje demasiado técnico y eso causa rechazo. Quizás sea porque en todas las profesiones a veces pensamos que si utilizamos nuestro lenguaje técnico se nos va a tomar más en serio. Personalmente, y creo que te puedo incluir, Cristina, opinamos lo contrario. Yo entiendo que si el empresario entiende lo que se está haciendo y diciendo, va a ser mi gran colaborador. Porque fijaros, la relación entre el empresario y el asesor es como un matrimonio. Yo me tengo que llevar bien con mi marido, pero me tengo que llevar muy bien con el empresario al que le estoy asesorando, y él a mí. Porque esa relación se basa en algo importantísimo para mí en la vida, que es la confianza mutua. Confianza suficiente para que ese empresario, esa empresaria me diga, mira, me pasa esto, y he metido la pata en esto, y he hecho esto, y ayúdame. Es como el confesor. Y yo siempre le digo lo mismo a mis clientes, yo no soy juez porque no quiero, yo no te voy a juzgar, yo no estoy aquí para juzgarte, estoy para ayudarte. Pero claro, cuanto antes vengas a mí, adelante, bienvenida, nada, en absoluto. Lo que sí es cierto es que cuanto antes vengas a mí, lo podremos prever lo que va a ocurrir. Medicina preventiva, os suena a todas, ¿verdad? Y a todos, perdón. ¿A que sí? ¿A que os parece normal lo de la medicina preventiva? Lo de vamos al médico, nos hacemos chequeos, vamos al dentista, vamos al ginecólogo, y lo vemos normal. ¿Quién de vosotras iría al abogado simplemente para, estoy pensando en este proyecto, ¿por qué no me miras la parte jurídica cómo va? O la parte fiscal en el caso de Cristina. ¿Cuántas lo hacéis? ¿Nadie, entiendo? Silencio administrativo negativo. ¿Veis? Palabrejos de abogados. Silencio administrativo negativo. Es decir, ¿nadie? Pues fijaros lo bueno que sería
Ir antes. Ir antes, planificar con tu asesor lo que quieres hacer y que él te vaya ayudando en esos pasos que tomáis. Tened en cuenta una cosa, los asesores, la mayoría también somos empresarios y empresarias. Luego os vamos a entender perfectamente, porque los problemas a los que os enfrentáis los hemos enfrentado incluso a título personal. Luego, ¿para qué es esta charla? Yo creo que en el fondo es para intentar convenceros de lo bueno que es un asesor, de lo que le tenéis que exigir al asesor, que yo creo que es algo fundamental, que es que haya una buena comunicación. Y que si algo no lo entiendo, tu asesor te lo tiene que explicar. Y te lo tiene que explicar en tu lenguaje, no en el suyo, en el tuyo. Y que al contrario, cuando le cuentes al asesor lo que quieres y lo que te pasa, seas absolutamente sincero y no pienses qué va a pensar. De forma que se establezca ese matrimonio bien avenido, que hay todo tipo de matrimonios, entendemos que uno bien avenido, en el que haya una confianza mutua. Si existe esa confianza, el asesor ya no se entenderá como un pepito grillo que a todo me dice que no, que todo me lo frena, que todo me lo para, sino que se convertirá en un colaborador tuyo, que te va a ayudar en las negociaciones, que no todo lo tenéis que hacer vosotros, empresarios, que hay veces que es bueno mandar al asesor a que negocie una parte del contrato, otra vosotros, pero una parte del contrato la puede negociar el abogado. Y es más, ¿sabéis eso del poli bueno, poli malo, no? El asesor siempre hace de poli malo. Aprovecharlo. Aprovecharlo. ¡Ay! Es mi abogado. Es que lo ha dicho mi abogada. No, sí, yo estaría encantada, pero es que mi abogada dice... ¿Nunca os han dicho eso? Sobre todo en las empresas grandes nunca os dicen, es que asesoría jurídica dice... ¿Y por qué vosotras no? Todo empresario es grande, toda empresaria es grande. Me da igual que seas autónoma. Eres igual de grande que una multinacional. Mirad, os voy a contar algo personal. Cuando yo empecé en esto de la abogacía, después de muchos años siendo directora de recursos humanos, volví a ejercer la abogacía. ¿Y sabéis qué era lo que yo vendía, si me permitís la palabra, como valor añadido? Que yo iba a ver al cliente a su casa y que para mí un cliente privado era igual de importante que el director de una multinacional. Los directores de las multinacionales vamos a verles, seamos sinceros. Y entonces yo lo que les decía era, no, yo voy a tu casa, si quieres vienes a mi despacho, pero tú eres una mujer que está ocupada, que tiene niños, que está trabajando y que lo que no tienes tiempo para ir al despacho del abogado. No te preocupes, voy yo. Sorprendió mucho esa idea. Sorprendió mucho. Había gente que prefería venir al despacho y había gente a la que iba. También os diré, engordé. He de reconocerlo, que engordé, porque todo el mundo me invitaba a merendar, entonces al final engordé. Pero bueno, eso también se solucionó. Para que se establezca esa, sinergia, Cristina ha preparado una presentación estupenda, por cierto, sobre ese tema que nos da tanto miedo a todos, que es Hacienda. ¿Os acordáis que Hacienda somos todos? A la hora de cobrar. Esto se está grabando, así que el resto de la frase me la omito, ¿vale? Y fijaros, muchas veces, sobre todo lo hemos estado comentando, hemos estado comiendo juntas Cristina y yo, y estábamos comentando que hay veces que es difícil hacer entender que hay cosas que nos gusten o no, lo dice la ley. Y esa es la parte que más nos cuesta hacernos entender. Cuando os tenemos que decir, sí tienes razón, tu proyecto es muy bonito, todo esto es estupendo, pero luego llega la ley. Es que no quiero a esta persona en mi empresa, no quiero volver a verla, ¿por qué no la puedo despedir? Sí, sí, la puedes despedir, pero en unas condiciones determinadas, haciendo las cosas de una forma determinada. ¿Pero por qué? Porque hay una cosa que se llama palabrejo indubio pro operario, es decir, que en caso de duda tiene razón el trabajador, que va siempre el juez, en caso de duda, va siempre a dictar a favor del trabajador. Y lo siento, es la ley, y no será justo, y tú dirás, pero si es que este señor me ha hecho 800.000 cosas, que sí, que lo sé, pero tenemos ese hándicap. Luego vamos a hacer las cosas bien antes, desde la carta de despido, por ejemplo, para que cuando lleguemos al juez, si es que llegamos, tengamos algún viso, alguna posibilidad de ganar. Porque, fijaros,
los juicios, que nadie los quiere, ni siquiera los abogados los queremos, aunque no lo creáis, tampoco queremos juicios, siempre es mucho mejor negociar. Los juicios es el resultado de lo que has hecho fuera del juzgado. Las cosas se hacen fuera del juzgado, bien hechas, para que cuando llegas a sala, al juez le muestras las pruebas y no le quede más remedio que darte la razón. Si es que la tienes, porque a veces vamos y no tenemos razón, pero bueno, algo hay que hacer. Lo mismo pasa con Hacienda. Hacienda tiene una ley, ¿verdad? Y Hacienda dice una serie de cosas que muchas veces no nos parecen razonables. Mirad, primera idea para llevarnos bien, para este matrimonio, ¿no? Bien avenido. La ley no es ni justa ni razonable. Lo siento, pero es así. En el ámbito civil entre privados todavía un poquito más, pero desde luego, si con quien estáis hablando, como es el caso de Cristina, es con el Estado, no esperéis que tenga ni sentido común, ni que sea razonable. Porque ¿a quién protege la ley? Al Estado. ¿Por qué es caprichoso? No, porque el Estado somos todos. Y Hacienda lo que protege es el derecho de todos los ciudadanos. En ese campo, que además empezamos fuerte, con la parte, ya os digo, más árida, pero vais a saber de impuestos para aburrir. ¿Vas a subir luego la presentación o se va a pasar luego la presentación? Luego Cristina os dejará la presentación, ¿de acuerdo? Para que la podáis consultar más tarde. Vamos a ver qué impuestos tengo que pagar. ¿Y qué impuestos tengo que pagar? A ver, ¿cuál os suena? IVA, IRPF, impuesto de sociedades. Cris, vente, ayúdales. Retención de empleados. ¿Perdona? El 115, la retención. La retención del IRPF de empleados, muy bien. La retención a profesionales, cuando os pasamos la minuta a los asesores. Jolín. Y Hacienda nada más, porque estoy a Seguridad Social, que están los seguros sociales. Y más impuestos hay. Otra cosa, pero luego está el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, ¿habéis oído eso de... Si pagas muy, jolín, anda, que lo que me ha tocado pagar de IRPF este año, qué barbaridad. Y siempre hay alguien que te dice, pues eso es que ganas mucho. Y yo siempre digo lo mismo, no, eso es que gasto poco. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Porque gane poco o gane mucho, la cuestión es cuánto puedo equilibrar esos entre ingresos. Estoy diciéndote la introducción y sinceramente a lo mejor digo una tontería porque no es mi especialidad. Tú me corriges cuando quieras. Es el equilibrio entre ingresos y gastos deducibles. Palabrejo otra vez. Lo que Hacienda permite que me reste de lo que he ingresado. Y ahí entramos en el maravilloso mundo de ¿qué? Las facturas. Hay un chiste que tenemos entre asesores que es la caja de zapatos. Es que llegó el cliente con una caja de zapatos llena de facturas. Llegó más o menos hacia el día 17 y los impuestos vencen el 20. Y no solo eso, sino que mi cliente pretende que de aquí, que no es el único que tengo, en 3 días organice todas sus facturas, que para empezar tengo que ver cuáles tiene, cuáles sirven, cuáles no. De unas me puedo quitar una parte, pero otra no. Y encima eso en 3 tipos de impuestos diferentes. Para eso te pago. Vosotros llegaríais y vosotras llegaríais a casa, soltaríais la ropa, la dejaríais tirada en una esquina y le diríais a vuestra empleada del hogar, recoge eso del suelo que para eso te pago. Yo no, vamos, ni se me ocurriría, me parecería la falta de respeto absoluta. ¿Por qué hacemos eso con un asesor? Toma, y tienes 3 días para hacerlo. ¿Es un matrimonio bien avenido? ¿De verdad es un matrimonio bien avenido lo que hay ahí? Con lo fácil que es que te diga tu asesor, mira, tienes este archivador, aquí estas facturas, aquí estas y aquí estas, que a ti no te cuesta nada guardarlas en este cajón en lugar de hacerlo en este,
Y en lugar, si no te importa, como lo tienes ya guardadito, en lugar de traérmelas el día 17, ¿y si me las traes el día 7? Y entonces es cuando alguien te dice, ¿y entonces para qué te pago a ti? Es que a mí no me pagas para archivar. Es más, ¿qué cara soy? Soy carísima si lo que me pides a mí es que archive, ¿no? Planificación, ¿os suena esa palabra? Pues cuando planifico, igual que planifico mi negocio, igual que planifico mi agenda, planifico mi relación con mi asesor. Y es otra utilidad que le podéis dar al asesor. Ayúdame a planificar. Y con los impuestos es muy fácil. Todos sabemos cuándo nos toca rendir cuentas, ¿no? Fijaros qué fácil es planificar, pero no lo hacemos. Vamos a ver si ahora con Cristina, que nos va a contar todos esos impuestos. Confieso que yo ya he visto la presentación, me he puesto nerviosísima. Todo junto y seguido he dicho, Dios mío, es verdad, cuántas cosas. Pero hay algo muy importante que personalmente me ha gustado de la presentación de Cristina. Está toda basada en el espíritu de dos cosas: la colaboración con sus empresarios y la planificación con sus empresarios. Creo que son dos pilares fundamentales en ese matrimonio. Os paso con Cristina Gámez, asesora fiscal. Vente para acá conmigo. Asesora fiscal. Tráeme una de las mejores asesoras fiscales, si me permitís que lo diga. Y conozco unos cuantos, para mí una de las mejores. Y os va a hablar de esos conceptos del derecho fiscal que tanto nos asustan y que veremos que es fácil planificarlo y que es mucho mejor para todos en esa colaboración, ¿no?, que intentamos. Y va a hacer sencillo lo que en principio parece que es muy complicado. Para mí la primera, que reconozco que no me hago ni de la declaración de la renta, por eso soy un desastre. Y entonces, bueno, os dejo con ella. Luego, cuando Cristina termine, volveré a incordiaros un poco, porque me gustaría charlar con vosotras y con vosotros. Charlar, que yo no soy quien para deciros nada. Charlar. A ver si llegamos a alguna conclusión. Cuando quieras, Cristina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Yo he hecho una presentación espectacular. Así que a ver si podéis sacar algo positivo de lo que os voy indicando aquí. Bueno, todas sois empresarias, con lo cual todo esto os debería sonar. El objetivo es un poco profundizar en cosas que damos por supuesto, que pasamos al asesor y que no damos ninguna importancia, pero a la hora de una revisión en Hacienda tiene muchísima importancia. Y no es lo mismo que revise gestión que revise inspección. Si aún habéis tenido revisiones de gestión, van muy a bulto, mientras que con inspección se puede negociar y puede entender cuál es el hecho realmente de la operación. Bueno, es importante pagar impuestos, diréis, es obvio. Bueno, es obvio cuando no tienes que pagar. Cuando tienes que pagar impuestos, tu vecino no paga impuestos, porque yo sí y el otro no. Pues vivimos en un sistema social que se mantiene gracias a los impuestos que pagamos todos. No es que tengamos que pagar más de lo que nos corresponde, para eso está el conocimiento de las normas fiscales y hacerlo bien. Y la optimización fiscal es, bueno, para nosotros es hacer las cosas bien desde el principio, con una planificación y un orden, para que cuando luego nos rindan cuentas, pues tengamos los papeles correctamente colocados a la hora de presentar los impuestos. Y decía Paloma, el orden y la planificación, es verdad, o sea, muchos clientes mandan la documentación el día 17, así no hay forma de trabajar. Nosotros exigimos en la medida de lo posible que la documentación se pase por un portal de internet que tenemos, lo de la caja ya no lo manejamos, pero porque ahí suben todos los clientes la documentación mes a mes. O sea, está muy bien que tú pagues un asesor para que te liquide los impuestos, eso no aporta nada, das por supuesto que el impuesto va a estar bien presentado. ¿Cuál es la información que le aportas al empresario? Una cuenta de pérdidas y ganancias y un estado de tesorería mensual para que pueda tomar decisiones de su empresa. Eso empiezas un mes, un trimestre, un año, 3 años, con diferentes partidas que se acuerda con cada cliente. Habrá gente que necesite tener el material de papelería por el tipo de negocio, necesite saber qué se gasta en papel, en bolis y en lápices, otro que lo lleve todo junto y que su casuística de desglose de gastos sea diferente. Eso es el valor añadido que yo creo que debemos aportar al cliente, ¿vale? En principio,
está enfocado un poco a personas físicas, que siempre cuando se incorpora el cliente no sabe nada y el run run que tenéis todos un poco es como que estamos todo el día pagando impuestos. No estamos todo el día pagando impuestos, hay unos plazos, hay unos vencimientos y muchos impuestos que decimos nos toca pagar impuestos, no estás pagando impuestos, estás quitando las retenciones, que os sonarán a todas, de alquiler, de profesionales, de trabajadores. Es una cantidad que no le pagas al arrendador, que no le pagas al empleado, porque se la quitas y la ingresas en Hacienda. Estás pagando, pero eso no es un coste para el empresario. El IVA, salvo que estés en una operación exenta, tu operación es exenta, que el IVA te lo comes con patatas, para el resto no es un gasto, es un incordio. Pero tú ingresas el IVA en la medida que el IVA que tienes soportado deducible no te lo puedes restar. Entonces, realmente impuestos que pagues de tu bolsillo, en renta solamente tenemos el pago fraccionado, que es como el chiquitito del IRPF que viene a continuación una vez al año y quien tenga pago fraccionado, que no todo el mundo tiene pago fraccionado. A nivel del impuesto de sociedades es igual, el impuesto de sociedades se hace solamente en el mes de julio, pero luego hay unos pagos fraccionados en función de unos criterios que pagas o dejas de pagar. El resto es dinero que le quitamos a otros para ingresarlo en Hacienda. Entonces Hacienda tiene un montón de secretarios personales, que somos los asesores, y un montón de contribuyentes que hacen la labor de recaudar el dinero que necesita tener Hacienda mensual o trimestralmente, ¿vale? Bueno, aquí os pongo la periodicidad, que el 20 de abril, volvemos un poco al origen, no hay necesidad de pasar la documentación el 17, es que vuestra información es útil mes a mes. Tú al final tienes un porrón de facturas, un porrón de ingresos, un porrón de gastos que serán o no serán deducibles. ¿Qué necesidad tienes de llegar el momento de la declaración de la renta 6 meses después de que ha acabado tu ejercicio fiscal y que alguien te diga tienes que pagar? Es que eso lo tienes que saber en enero, en diciembre, en noviembre, un poquito antes, para hacer una correcta planificación. Cuando os dais de alta, os podéis dar de alta en actividad profesional o empresarial, que es un tema que también todos los que van a constituirse como personas físicas tienen dudas. En general soléis ser profesionales, ¿vale? El empresario ya supone una ordenación de un personal y unos medios y unos epígrafes concretos. O sea, esto va dividido por epígrafes en función de la actividad que desarrolles y cuál sea tu gestión. Te das de alta en empresarial o profesional. Las actividades profesionales son las que siempre llevan retención, una retención del 7% o del 15%. Estáis que todos sois ya mayores en esto, tendréis el 15%, pero el que comienza dice, pues me voy a aplicar el 7%, que así me retienen menos. Cuidado, no te están haciendo ningún favor, es una planificación financiera. Si te retiene el cliente un 7%, significa que en renta, a final del año, vas a tener que pagar la diferencia entre el 7% que te ha retenido y el total que tengas que ingresar. Y si tienes un 15%, pues la diferencia es ir pagando un poquito más de impuestos todos los meses. Una duda que soléis tener también todos bastante frecuentemente es si estáis en un local o no estáis en un local. Si estáis en un local no hay duda, el gasto de alquiler es perfectamente deducible, pero ¿qué pasa con la vivienda? Ahora muchos profesionales y empresarios tienen su vivienda como lugar de trabajo. ¿Qué hago con todos los gastos de suministros? ¿Qué hago con el teléfono? ¿Qué hago con todo? ¿Es deducible? No. O sea, el empresario solamente se puede deducir los gastos que están afectos en un 100% a su actividad. Y el 100% es el 100%, ni un 20, ni un 50, ni un 60. Se introdujo en renta un porcentaje que es un porcentaje del 30% del gasto, que muchos os sonará que es el 30% del gasto del suministro. No, ojalá. Si tú tienes una casa de 100 metros cuadrados y utilizas como lugar de trabajo 10 metros cuadrados, eso es un 10% de 100. 10% del 30% de 100. Entonces, eso lleva a que te pasas recopilando facturitas todo el año para luego darte en cuenta que salvo que tengas un suministro desorbitado, te devuelven en renta, te puede deducir 9, 10, 30 euros de diferencia. Pero bueno, la opción está. Para nosotros es bastante rollo porque recibes todas las facturas y tienes que ir haciéndote a mano el porcentaje correspondiente de cada uno de vosotros con el 30%. Y este gasto es solo para IRPF. Tenéis que diferenciar muy bien que la norma fiscal de renta no es la misma norma que en IVA. Entonces, el gasto que os deducís del suministro de casa va incluido el IVA. No os podéis deducir el IVA de las declaraciones trimestrales.
Y esto lo introduje así en último momento, porque esto es lo que mandaste, lo del emprendedor responsabilidad limitada. Creo que sí, sí. Está desde el 2013, es muy antiguo, pero no lo usa casi nadie. Para los emprendedores que empiezan, te puede ocurrir que te metas en deudas que te embarguen tu vivienda habitual. Entonces está la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, que la vivienda habitual la protegen hasta un máximo de 300.000 euros, siempre y cuando estés registrado en el registro correspondiente y deposites tus libros. O sea, te exigen tener todo publicado en el registro. Si no has hecho ningún fraude ni ninguna cosa rara y es simplemente una mala operativa empresarial, tu vivienda está protegida. Esto es nota para navegantes, un poco que decía Paloma. Los impuestos se hacen a partir de los libros registro, que tenéis que tener todos, que lo hacemos nosotros. Los libros registro se hacen a partir de la documentación que nos facilitáis vosotros. Tiquecillos, guarrerías, cositas varias. Eso es que en caso que os revise gestión no vale para nada. Necesitáis siempre una factura, aunque sea por 5 céntimos. ¿Vale? En gestión os van a exigir siempre factura, no en inspección. El problema es que a nivel profesional nunca llegáis a inspección. La inspección la suelen tener las sociedades o contribuyentes de renta con un nivel muy alto, que tengan inspección. Entonces, ¿qué pasa? Que os revisa gestión, os quita todos los tickets y siempre cuesta menos pagar que recurrir. ¿Por qué? Porque además la multa que ponen, la sanción, si se paga y no se recurre, se queda en una cuota muy pequeñita. Con lo cual, generalmente, el cliente prefiere pagarlo por si acaso luego pierde. Y con eso también juega gestión. Esto es un ejemplo de lo que me pregunta todo el empresario que empieza nuevo. Tengo una factura de 1.000 de los servicios que presto, con un IVA del 21, una retención de 150 y yo cobro en banco en enero 1.060 euros. Y luego llega mi asesoría y me dice, oye, que tienes que pagar 210 de IVA. Y yo digo, jolín, pues si me ha pagado el cliente 1.060 y le tengo que quitar 210, es que yo me quedo con 850 euros limpio. 850 más los 150 que han ido a una hucha. Esa hucha la tiene Hacienda y cuando tú presentas la declaración de la renta, te lo quita en la cuota que te salga a pagar. Eso es lo que le pasa a Susana, que las retenciones que ella se quita no cuadra con lo que declaran los terceros. Y esto, bueno, lo voy a decir ahora porque te lo he dicho a ti. Así como el ingreso y el IVA se declara en el momento que se presta el servicio, da igual cuando lo hayas cobrado en principio, la retención no, la retención se declara cuando pagas la factura, con lo cual puede pasar sobre todo a vencimiento de años, que tú emites una factura en el mes de diciembre, el cliente no te la paga hasta el mes de enero y el cliente ha declarado la retención en enero y es correcto lo que ha hecho. Lo que pasa es que tú tu ingreso y tu IVA lo llevas al ejercicio fiscal anterior. Intentamos que cuadre todo, porque si no es verdad que la norma está, pero el decalaje, acuérdate luego tú el año siguiente que tienes una factura de enero que tal. Pero la norma es lo que dice. Y aquí me voy a centrar en los gastos, porque los ingresos no hay duda, da igual de dónde vengan, da igual que tengas factura, da igual que no tengas factura, que sea una subvención, que sea tu primo, todos los ingresos se declaran. Los gastos, solamente los que están 100% afectos a la actividad, tanto en IRPF, pero no en IVA. En IVA se permite, por ejemplo, para los vehículos, deducir el 50% del IVA, pero no el gasto. El gasto solamente para los profesionales que tengan en su actividad una furgoneta, un taxi, y en general son poquísimos. Entonces, en persona física, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice, pero es que tengo que coger el coche para ir a un cliente, tengo que hacer no sé qué. Pues muy bien, trae la factura de la gasolina, trae la factura de lo que quieras a tu nombre, incluida la factura del coche, cuidado, porque el coche lo compra y lo compra el marido, y la mujer lo usa. Y luego viene Hacienda y te dice, es que no está tu nombre. Con lo cual, de ahí, todo quitado. Facturas de gasolina, se deduce el 50% del IVA, que a poquitos es un muchito, pero el gasto no te lo puedes quitar en renta. Tienen que estar correctamente registrados en los libros registro, que ahora os voy a enseñar un modelo de libros registros, correctamente justificados en el propio ejercicio fiscal, que eso también da muchos problemas, porque a lo mejor en el 2024 o en el 2023 te aparecen facturas del 2022, que las metemos todos, pero sabemos que si te las revisan te las van a quitar, ¿vale? Y la normativa es diferente para IVA y para IRPF. Estos son los libros registro obligatorios que tiene que tener todo empresario profesional y que esté en estimación directa o en estimación, o sea, directa simplificada. Os he puesto aquí un modelo
Esto es un libro de facturas expedidas correcto. Fecha, número de orden, cliente, número de factura, base, IVA, total. ¿Vale? Este es fácil. Este de gastos es el que, si lo lleváis vosotros o si no mandáis las facturas correctamente, esto es lo que pide gestión y aquí no hay forma luego de hacer nada legible. Porque cuando nos pide gestión documentación, os pide los libros registro de facturas emitidas y recibidas y las facturas. Antes íbamos todos muy felices porque te daban las cajas, llegabas a gestión y decías, toma, las carpetas, búscate la vida. Ahora te dicen, usted me dice que el gasto número 9 es el consumo de luz de Iberdrola. Me tiene que escanear la factura, ponerme que corresponde al número 9 y mandármelo todo para que yo pueda ir mirando el libro de registro y cotejando con el número que quiero. Y ya voy revisando qué gastos admito y qué gastos no admito. Los que no tienen factura en gestión los van a quitar automáticamente. Entonces, la problemática con la que nos encontramos en el día a día del vehículo son los taxis. Vamos todos con los tiquecillos de taxi. Da igual, fotocópialos, fotocópialos porque entre otras cosas se borran, o sea, los tickets se borran. Fotocópialos, pon que has ido a ver al cliente fulanito, tal, da igual. Ahora con las aplicaciones, con todas las aplicaciones de taxis, hemos solucionado un problema, porque te viene el día que has cogido el taxi, desde dónde lo coges, dónde te lleva y el precio con la base del IVA desglosado. Eso es comodísimo a la hora de que tengas una revisión de gestión, porque quitando el fin de semana que te puedas coger y que digas, vale, pues mire, este domingo me lo he metido y no cuenta. Los trayectos que tienes de clientes son perfectamente localizables, de tu despacho a sede del cliente, de tu casa a sede del cliente a no sé qué. No sé si habéis visto alguna factura así, pero te viene la factura de la empresa que emite la factura y luego un Excel con todos los trayectos que se han hecho a lo largo del mes. Falta poner quién lo pide, pero bueno, encima como tienes la aplicación seguramente que eso informáticamente lo podrías coger. Los gastos siempre con factura y aparte de gastos que entendemos que siempre son deducibles, la cuota de autónomos, el alquiler y demás, siempre se os olvidan el seguro médico. Los autónomos que pagan Mafre, Sanitas y demás hasta 500 euros por persona y por miembro de la unidad familiar a cargo son deducibles. ¿Tú eres autónomo? Sí que soy autónoma y tengo mi seguridad social de autónomos y tengo Sanitas. Yo estoy pagando 500 euros de Sanitas mensuales por mis dos hijos y por mí y no los he metido por... Bueno, yo tengo especialización unas cuantas. Pues es de lo poco que está súper regulado. Y ahora conseguí bajar Sanitas, pero yo pago 300 euros, ahora 300 y poco, 100 y pico por cada hijo y por mí. Yo me puedo la factura Tú, entera hasta aquí, no, solo hasta 500 al año. A ver, que tampoco es que regalen el dinero. Entonces En IRPF o en el 130. Claro, el 130 se prorratea. Entonces, si tienes... Claro, pues divide más o menos. Como siempre te pasas, porque a nada que pagues un seguro médico son más de 500 euros al año, pues divides que a nada que pagas 500, o sea, seguro médico son más de 500 euros al año, pues haces 500 entre 12 y lo llevas como si fuese una amortización, todos los meses una cantidad. Si además tienes dos hijos, si estás casado, 250 euros por hijo, porque los otros 250 euros son de tu marido, que podrá deducírselos o no, pero tú te chinchas. O sea que podría hasta 500 euros, sí. 250 por cada hijo y 500 euros por ti. 500 por mí. Sí. 1000 euros anuales. Sí. Vale. ¿Y los puedo meter en rentas si no los he metido sí. en No se debe, pero yo tengo a mi compañera Elena, que también es fiscalista, yo creo que los 130 no cuadran jamás con la renta. O sea, al final es verdad que en renta salen cosas que... En esta renta del año la renta de ahora del 22, si no he metido salidas, sí que puedo. Lo puedes meter, efectivamente. ¿Vale? Colegios profesionales, comisiones bancarias, si tenéis una cuenta, que además siempre recomendamos tener una cuenta solo para uso profesional. Ya sé que es muy incómodo y es muy absurdo sacar de mi cuenta todos los meses una transferencia para mi otra cuenta, pero es que tenéis ahí identificados todos vuestros ingresos y todos vuestros gastos, como una empresa. No hay necesidad de mezclar Mercadona
con el colegio de abogados. Ya está, que cada uno vaya a una cuenta y de hecho es mucho más cómodo porque luego puedes hacer un checklist con todos los gastos que has tenido en el ejercicio en un Excel que te saca el banco, ¿vale? Los gastos de representación, estas tazas no valen más de 200 euros. Porque ASEME no se considera un colegio profesional, ¿o sí? A ver, para gasto, si en una sociedad, si tuviésemos una revisión, nos lo quitarían, porque es una cuota que pagas tú como persona física. ¿Y un autónomo? Un autónomo sí que es deducible. En sociedad, ¿no te lo han quitado? Claro, bueno, ahora sigo cuando sí, cuando no, depende de quién te toque, pero bueno, en principio la cuota de ASEME que está a nombre de una persona física que se lo pone a nombre de la sociedad pasa como cualquier gasto que sea tuyo y no de la sociedad, que lo metemos todos, pero luego te lo pueden quitar, ¿vale? ¿Es una donación? ¿A qué? No sé, ASEME. Pero como sociedad, como persona física. Es que los donativos no son deducibles en sociedades. Pero bueno, es una pregunta muy importante. Las sociedades, los donativos de las sociedades no son deducibles. Hay una deducción por donación, pero el gasto en sí no es deducible. Y lo mismo pasa en personas físicas. Un donativo que das a la Cruz Roja, hay una deducción especial en renta para aplicarte la deducción, pero como gasto no te lo puedes poner. Lo que pasa es que ASEME o cualquier colegio, cualquier asociación relacionada con tu actividad profesional no es una donación como tal, ¿vale? Es un gasto en el que incurres para lo que sea. Los gastos de representación. Aquí es como la madre del cordero de todos los profesionales, porque para nosotros parece que todos son gastos de representación. Olvídate, comidas, el IVA, te lo vas a comer con patatas. Los gastos estos de regalos publicitarios, si tienen vale más de 200 euros, el IVA no te lo puedes deducir. El vino, los jamones, regalos de Navidad, bastante, si en renta puedes justificar que son necesarios para tu actividad, pero el IVA no van a dejar de deducirlo, ¿vale? Y las comidas, todos aconsejamos siempre pues llevar una especie de Excel con la comida, el contrato, el cliente que has visto. Si todo eso que se supone que tienes que ir haciendo día a día, que nadie hace, cuando llega el momento de gestión se lo puedes justificar, y se puede muchas veces justificar, no hay ningún problema. Pero eso es un trabajo que tenéis que hacer año a año, porque en la inspección, o sea, gestión viene a 2 años vista y luego no te acuerdas de todo lo que has metido, ni dónde estabas, ni por qué. Entonces, luego hay nosotros decíamos, bueno, sentido común, si yo facturo 1000 y tengo 10.000 de gastos de comida, algo falla. Si facturo 1000 y tengo 100 de gastos de comida y el resto de mis gastos están perfectamente justificados, no te van a poner ningún problema, ¿vale? Generalmente cuando ponen problemas es cuando no hay facturas o cuando todo lo que tenemos en contabilidad es morralla. Y morralla es... Creo que era últimamente dejan quitar hasta una cantidad. Bueno, eso es de factura y ahí se paga. los 11 euros, los autónomos puedes deducirte 11 euros al día si comes fuera de tu municipio y con tarjeta. Y tarjeta, y hasta 11 euros diarios. 11 euros diarios y con Visa, o sea, tienes que pagar con tarjeta. No lo pongo porque por ahora no es obligatorio más que para eso, pero todos los gastos deberían estar pagados con tarjeta, no con efectivo. De esa cuenta que tenemos solo para nuestros gastos profesionales, pues de ahí, ¿vale? Bueno, entonces básicamente como los ingresos siempre tenemos que tributarlos, lo importante es llevar una contabilidad ordenada y unos libros registros ordenados para que cuando nos pidan los gastos esté todo en orden y no tengamos ningún problema. Y ahí es verdad que se nota muchísimo, cuando llama a gestión a un cliente que tiene todo con facturas, que tiene todo justificado, que tiene todo aparentemente bien, ya puedes haber metido un elefante en esas facturas que no vas a tener ningún problema. Viene otro cliente que todos son tiquecillos guarrindongos y es que da igual, es muy difícil justificar que eso tiene que ver con la actividad porque partes de la base de que no tienes una factura, ¿vale? Y esto para quien inicie la actividad me parece muy importante. En estimación directa, si has iniciado la actividad y no tienes una previa, tienes una reducción del 20% del rendimiento neto en renta en el primer ejercicio del resultado positivo y el siguiente. Esto se puede planificar. El primer ejercicio a lo mejor no tiene resultado positivo, pero si el segundo lo tienes, haz lo posible para que el tercero lo tengas, no tengas pérdidas en el tercero y vuelvas a tener beneficio en el cuarto, porque entonces lo pierdes. Entonces hay cosas que en la medida de posible sí que son planificables. Y bueno,
Existe. El IVA del criterio de caja es para la gente que factura menos de 2 millones de euros. En vez de pagar el IVA cuando se devenga, aunque no lo hayas cobrado, lo pagas y te lo deduces solamente cuando lo cobras y lo pagas. La verdad es que no ha tenido mucho éxito. Existe, pero no ha tenido mucho recorrido. Bueno, te joroba la prescripción y luego hay un periodo, no es indefinido. Al cabo de un periodo, a 31 de diciembre, si no lo has cobrado, tienes que devengarlo, ¿vale? No voy a seguir más porque estos son los libros y luego el resto es sociedades y... Sociedades, ¿no? Que muy largo. Pasa, Paloma, que sociedades es que es muy largo. Sociedades para otro día. Es que no, que no. Sociedades. Bueno, ¿hacemos alguna pregunta que tengamos duda? Pues sociedades nos metemos con la madre del cordero, las profesionales. Yo soy anónima, además. Da igual. Las sociedades profesionales, doy una, o sea, para todos los que tenéis empresas, siendo abogados, fotógrafos y cualquier actividad profesional, no sé si os acordáis de la antigua transparencia fiscal, que lo que hacía era todo el beneficio lo bajaba a la renta de los socios. Pues entonces mucha gente viene, oye, voy a montar una sociedad. ¿Por qué? Porque pago menos impuestos. Tened cuidado porque os podéis meter en un lío. La sociedad profesional, lleve el nombre de profesional o no, mientras el objeto social sea profesional, la cautela te dice que el 75% del beneficio tienes que llevarlo a la renta del socio. Persona física. ¿Es verdad? Bueno, ya, pero si no tienes beneficio, en autónomo te da igual. O sea, el montar una sociedad solamente porque presupones que te vas a ahorrar dinero fiscalmente hablando, no es así. Y aparte, el montar la sociedad, o más. O sea, montar una sociedad te exige también pues, una contabilidad, unos libros oficiales, unas cuentas anuales, unas juntas, te exige unos... Es más barato. Y no. Yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo como cliente de empresas y algunas grandes, por un tema de imagen. Eso sí, pero no es un tema fiscal. No, de imagen y porque además contrato a otros abogados y entonces la empresa intermediación en prestación de servicios jurídicos y fiscales. Pues más vale que estés vaciando la empresa al 75% todos los años, cosa que tampoco tiene sentido, porque tienes una sociedad profesional de abogados con 15 empleados y en puridad tienes que vaciarla todos los años. Entonces, si vacías la sociedad todos los años, puedes ir en un Porsche todos los años diferente, pero cuando vienen las vacas flacas, tu empresa está descapitalizada. Bueno, ahí está la norma. Ya está, quien quiera que monte la sociedad y quien no, no. Lo que exigen es poner un valor, como un sueldo de valor de mercado. Entonces, como el valor de mercado es muy subjetivo, la cláusula que meten de seguridad jurídica es en un 75% vaciar la sociedad, ¿vale? Solo en sociedades profesionales. Si tienes un restaurante, eso no pasa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo dice la norma. Una SLP, yo tengo una SLP, una sede y una SLP. La sociedad limitada profesional, como estamos los socios en la sociedad limitada profesional, yo soy administradora. Y ayer me dijo una compañera que ella lo que hace es que no está dada de alta como profesional, sino como administradora. Directamente la sociedad. Y están su marido, son economistas y tienen la sociedad limitada profesional y dice, pero ¿para qué presentas declaraciones tú? Dice, ¿para qué estás duplicando declaraciones? Ella está cobrando como administradora. Claro, pero entonces ella dice, como dado de alta censalmente como profesional no está de alta la sociedad limitada profesional constituida por dos socios profesionales. Y me dices que es absurdo. Y digo, pues yo llevo hace 5 años o 4 años construí la sociedad limitada profesional. ¿Y tú facturas a la sociedad? Claro, ese 75% que dices tú, si nos repartimos en un porcentaje los dos socios, el 75% que lo estamos en beneficio a cada uno de nuestra declaración. Pero me decía, no tienes por qué estar dado, y si eres profesional no tienes por qué estar dado de alta como profesional. No tienes. De hecho, muchas empresas lo que hacen es todo cobran como administradores. No, eso es un tema... No es por menos lío, eso es porque en el 2008 salió, bueno, por hacerlo un poco corto, todas las sociedades limitadas, en general, no tenemos en los estatutos que el cargo de administrador sea remunerado. ¿Vale? Los cargos de toda la vida hasta hace 10 años. En los estatutos el cargo de administrador era gratuito y lo ponía expresamente, el cargo de administrador es gratuito. Entonces, a raíz de una sentencia de MAU, como Hacienda vino a interpretar,
que como el cargo administrador era gratuito y tú estabas cobrando por unos servicios que no estaban regulados en los estatutos, porque el cargo administrador como comía tu relación profesional, ese gasto que tú estabas metiendo en la empresa como profesional era no deducible para la sociedad. Y se levantaron unas actas que no veas en muchas sociedades limitadas. Entonces, cada uno hace lo que puede. Como quieras. ¿Más preguntas para Cristina? ¿No? Os vamos a contar un secreto. Todo es mentira. No, ojalá, ojalá. Ya me gustaría poder decirte eso. Ya me gustaría poder decirte eso. Hemos querido poneros la miel en los labios para ver si conseguimos que os guste esto y queráis más formación. Porque fijaros, solo de fiscal y ha sido un plumazo de lo que es el derecho fiscal, y fijaros todo el tiempo que nos ha llegado y la cantidad de preguntas que nos han surgido. Y ahora podría empezar a hablaros de la parte más mercantil, que son unos estatutos, que es un contrato, pues nos podríamos tirar aquí hasta las 10 de la noche. Por cierto, unos estatutos es un contrato. ¿Es un contrato? Igual que cuando nos casamos firmamos un contrato. Igual que cuando compramos el pan, estamos haciendo un contrato verbal con el panadero. Porque los contratos están en nuestras vidas constantemente. Obviamente no da tiempo. Pero si os ha gustado, fenomenal, porque hacemos otra, con diferentes temas. Cris, vente conmigo. Daros las gracias por escucharnos y a vuestra disposición siempre, ¿vale? Y acordaros, exigirle al asesor que os hable en cristiano.